Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a esta nueva emisión de nuestra prédica dominical. Hoy enviando esta grabación y bueno, vamos a iniciar. Les voy a invitar entonces que abran su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 146. Libro de los Salmos, capítulo 146. Dice así el salmista: alabad, oh alma mía, a Jehová, alabar a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Bien, creo que es una porción de la palabra del Señor bastante ajustada a lo que está pasando en el día de hoy. Saben ustedes que estamos nosotros en un periodo de elecciones donde se trastorna absolutamente todo, pero que para nosotros debe, por el contrario, afianzarse nuestra certeza, nuestra seguridad. Recuerden que la fe es precisamente la certeza y la convicción. Eso es lo que debe afianzarse en nuestro corazón frente a quién es nuestro ayudador. Mire que dice el salmista en el verso 3: no confiéis en los príncipes, es decir, en los gobernantes. No confiemos en las personas que tienen a su disposición la administración de nuestra nación, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Hombres exactamente igual a todos nosotros, que si están en un lugar de preeminencia es porque Dios los ha puesto allí, y se hacen responsables entonces de su administración. En el caso nuestro, como hijos de Dios, estamos llamados a cumplir con nuestros deberes constitucionales, cumplir con nuestros derechos constitucionales. Es un deber ir y sufragar, es un derecho que yo tengo a elegir, que debe estar guiado obviamente por el Señor en nuestros corazones, apartándonos un poco entonces de que nuestra confianza esté depositada en X o Y persona. Mire lo que dice el verso 5: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esa es nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra convicción. Él es nuestro ayudador. Dios es nuestro ayudador. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No va a ser un sistema, no va a ser un personaje, no va a ser un hombre quien va a solucionar las múltiples dificultades y los múltiples problemas que tiene una nación como la nuestra. Es solamente Dios en el corazón de cada uno de los 40 y algo de millones de habitantes que tenga esta nación. Vayamos revisando entonces la responsabilidad que tenemos como iglesia que somos en esa tarea. Mire lo que dice el verso 6: el cual hizo los cielos y la tierra. ¿Quién más poderoso que Él, que hizo los cielos y la tierra? El mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados. Todo el mundo pide justicia y salen a protestar y a marchar, que dan pan a los hambrientos. Es Dios nuestro sustentador. No es alguien que por época de campaña
da algo. Muchas personas se conforman con eso, pero no somos nosotros esos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová liberta a los cautivos, a los que están cautivos del pecado, a los que están cautivos de cualquier situación, de cualquier circunstancia ajena a la voluntad de Dios. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda al extranjero. Al huérfano y a la viuda sostienen, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. El único gobernante es Él. Él es el que reina. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Él como gobernante, como administrador, pero ante todo como creador de todo lo que usted y yo vemos y somos, es eterno. Y ese eterno traducido a nuestro ámbito es que estará para siempre. Es igual que su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso nuestra confianza y nuestra esperanza y nuestra absoluta convicción están en Él únicamente. Mientras tanto, pues, ejercemos nuestro derecho, ejercemos nuestro deber, guiados por el Señor, porque Dios coloca y quita reyes, dice la palabra, pero que nuestra motivación sea cumplir con algo que la palabra nos indica que debemos hacer, y no que nuestra motivación sea un interés personal o nuestra esperanza puesta en X o Y personal. Solamente esa reflexión con respecto a la jornada electoral que se ejecuta en el día de hoy. Y las próximas que vienen para el mes de mayo, si mal no estoy, nuestras elecciones presidenciales, bajo el mismo criterio, bajo el mismo pensamiento. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de que hoy podamos reunirnos como la iglesia que somos, Señor, por el espacio, por la oportunidad y ante todo por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, Señor. Te decimos, dispuestos estamos a escuchar tu voz, dispuesto está nuestro corazón a recibir tu palabra que viene para alimentarnos, para edificarnos, que viene también para exhortarnos, Señor, y que viene, Padre Santo, como ese pan de vida, como ese alimento, Señor, que nutre nuestra vida espiritual, que alimenta nuestra vida espiritual y que nos permite crecer en sabiduría y en inteligencia espiritual, Señor, de manera que sepamos cada día cómo conducirnos como es digno de hijos tuyos. Dice tu palabra, llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la profunda adoración de cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén. Bien, estamos nosotros tratando un tema que tiene que ver con lo que, y viene derivado, lo hemos estado estudiando, viene derivado de lo que ha sido conocer la voluntad de Dios para nosotros, el propósito de Dios para nosotros. Y nos hemos introducido ahora en el aspecto aquel de la bendición de Dios para nosotros. ¿Qué es realmente la bendición de Dios para nuestras vidas? Desde la perspectiva o desde el entendimiento que somos hijos suyos. Y dice la palabra de Dios que si somos hijos, somos también entonces herederos, y si herederos, coherederos juntamente con Cristo. Eso nos lleva entonces a introducirnos en un ámbito en el que debemos distinguir claramente qué es, por decirlo de alguna manera inicialmente, bendición para nuestras vidas. Vimos domingo anterior, creo que fue, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio o en el Antiguo Testamento o bajo el Viejo Pacto, el Antiguo Pacto, la bendición para el pueblo de Israel en ese caso estaba fundamentada precisamente en lo que ellos hacían y dependiendo de lo que hicieran lograban tener.
Vimos nosotros, para darnos un poco más de contexto, que la bendición para el hombre, cuando me refiero a hombre estoy hablando de hombres y mujeres, la bendición para el hombre ha sido o hacer algo o ha sido tener algo, pero nos vamos a dar cuenta que la bendición para usted y para mí en este presente tiempo no es hacer, no es tener, es ser. Ser. Y partiendo de ser, que es nuestra bendición, viene el hacer y el tener. Para el pueblo de Israel, Dios lo determinó de una manera diferente. Para ellos la bendición radicaba en lo que hacían y asimismo en lo que tenían. Y siempre enfocaba o tenía una gran relevancia las cosas materiales. Y lo vimos en Deuteronomio capítulo 28. No lo busque, o bueno, sí, busquémoslo. Búsquenlo allí, por favor. Deuteronomio capítulo 28. Solo que hoy no vamos, aquí estamos solamente haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada para que podamos encajar perfectamente lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Entonces, dice en Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, note que constaba en hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Escuchar atentamente. Y habiendo escuchado atentamente, tenían ellos que poner por obra. ¿Qué cosa? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. Viene entonces esa retribución, esa bendición que nosotros llamamos, esa bendición de Dios para nuestras vidas, producto de lo que hemos hecho. Y entonces dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Note que ese y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán era consecuencia o es producto de haber oído y de haber puesto por obra los mandamientos, y dice todos los mandamientos que el Señor prescribía en este preciso, que prescribe en ese preciso momento, que determina y da a conocer en ese preciso momento. Y entonces les dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás tú en el entrar y bendito en tu salir. Dice Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Noten ustedes que todo está enfocado a lo que tenemos, producto de lo que hacemos. Si escuchamos atentamente a la voz de Jehová nuestro Dios para hacer y poner por obra todos los mandamientos que nos prescriben el día de hoy, entonces, solo entonces, todas, y dice todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero noten que esas bendiciones que el Señor las especifica muy claramente en estos primeros versículos del capítulo 28 de Deuteronomio, hacen referencia a cosas materiales. Hacen referencia a lo que hay en la mesa, a lo que hay en la nevera, al dinero, porque habla, por ejemplo, del fruto de tus bestias, del fruto de tu tierra. Todo eso representaba para ellos en aquel momento el ingreso que tenían en cada hogar. Habiendo ingreso había comida, habían pago servicios, había pago arriendo o cuota de la hipoteca, etcétera, etcétera. Había con qué hacer. Pero también le añade entonces que lo va a guardar, que lo va a proteger. En el verso 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo, suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. La acción de estar vinculado a Dios por un pacto, de estar vinculado a Dios y de acceder a todo esto que Dios estaba entregando, que estaba dando, estaba ligado al oír y poner por obra los mandamientos, todos los mandamientos del Señor.
Y finalmente dice allí en el verso 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Les había yo dicho que dejaba de tareita leer el mismo capítulo 28, pero a partir del verso 15, y notarán hasta el verso 68 todas aquellas consecuencias o maldiciones, como las menciona allí, que vendrían sobre aquellos que ignoraran la voz de Dios y que no pusieran por obra sus mandamientos. Todo esto enfocado precisamente a el hacer y el tener. Quiero mostrarles hoy también, por favor, entonces, Deuteronomio capítulo 10. Y el énfasis está, capítulo 10, verso 12. Mientras usted lo busca, el énfasis está entonces en poder ser claros y conscientes de cómo la ley advertía claramente que la bendición de tener era producto de algo que yo hacía en relación con los mandamientos de Dios. Involucraba mi accionar. Debía yo hacer para poder obtener la bendición de Dios. Eso no solamente se ve reflejado en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, sino que también lo traemos nosotros como impreso muchas veces en nuestra memoria, en lo que somos, producto de la religión. La religión entonces enfoca a que si usted quiere tener o obtener algo de parte de Dios, que lo llama bendición, debe hacer algo. Y de allí entonces se han desprendido cualquier cantidad de enseñanzas, de doctrinas, en fin, en donde enseñan y donde promueven que si yo quiero obtener algo de parte de Dios, debo hacer algo. Al punto, recuerden ustedes aquel tiempo precisamente donde aparece la reforma y los reformadores que conociendo la escritura, conociendo la palabra de Dios, se dieron cuenta, y aquí nos vamos enfocando a lo que vamos a ver si Dios nos lo permite el próximo domingo, cómo la iglesia católica en este caso, obligaba o promovía al punto de llegar que nuestros pecados serían perdonados si pagábamos por ello, que fue lo que se conoció como las indulgencias, que fue por lo que Martín Lutero, por lo que Calvino, por lo que John Hus, por lo que todos estos hombres, Wesley, todos estos hombres trabajaron para mostrar que la Biblia decía que para el perdón de nuestros pecados no había que hacer nada. Era gratuito. Solo requería fe. Que nuestra salvación no era por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note que aquí ya hay un cambio. Aquí se nos presenta entonces algo totalmente diferente. No es lo que yo hago para obtener. Eso que obtengo es por lo que ahora, que es lo que vamos a ver la próxima semana, soy. Y lo que soy como hijo de Dios, no lo obtuve por algo que yo mismo hice, por algo que yo mismo propicié, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre nosotros. Dice claramente el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta que escribe a los Efesios, que cuando Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo su Hijo. Entonces, necesitamos hacer esa transición. Necesitamos no conformarnos, por decirlo de alguna manera, con lo que hago, que puedo considerar lo que es una bendición. ¿Qué bendición del trabajo que tengo? Porque hago algo. Qué bendición con la profesión que Dios me ha dado, porque hago algo con el oficio. Qué bendición que tengo la habilidad de hacer, no sé, las empanadas más deliciosas y más exquisitas de toda la ciudad. Qué bueno eso. Y podemos decir, es una bendición para nosotros. Pero nosotros debemos entender a la luz de la palabra de Dios y de la posición que ocupamos en Cristo en este presente tiempo,
que mi bendición no es eso. Eso es producto de la verdadera bendición que hay para mí hoy, que es Cristo mismo. Ya vamos a hablar más al respecto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10, verso 2. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Vamos a ver qué era lo que pedía el Señor del pueblo de Israel. En el entendido de que Dios había hecho un pacto con ellos. En el entendido que Dios había dicho que aquí estaba, que Él los había sacado de Egipto, los había sacado de la esclavitud, los había sacado de casa de servidumbre, había hecho maravillas en esa acción de sacarlos de allí y ponerlos a buen resguardo, a pesar de las acechanzas, a pesar de los egipcios, a pesar del desierto, y finalmente introducirlos en una tierra que Él les había prometido a sus antepasados. Y entonces vamos a ver qué pide, sino que temas a Jehová tu Dios. Y hemos dicho en muchas ocasiones, y creo que eso es claro para todos nosotros, que ese temor es respeto al Señor. Ese respeto que es producto precisamente de conocerle a Él. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Noten ustedes que aquí Dios le está mostrando al pueblo qué es lo que ellos tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que temer al Señor, guardar o andar mejor en todos sus caminos, amarlo y servirlo a Él. Verso 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa dice allí? Prosperidad. Note entonces que la prosperidad, el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar familiar, el bienestar económico, estaba ligado, como lo vimos en Deuteronomio 28, estaba ligado a cumplir con esos mandamientos, a hacer algo. Pero lo interesante de este asunto es que, como conocemos nosotros, pasados todos estos años, nadie cumplió completamente la ley. Nadie logró cumplir la ley en su totalidad. Por un pequeño detalle, por decirlo de alguna manera. Y ese pequeño detalle es que se estaba pidiendo que se cumpliera con una ley santa, que se cumpliera con un mandamiento santo, provisto de parte de Dios para el pueblo, desde la naturaleza pecaminosa que aún tenían aquellos hombres y aquellas mujeres. Espero que me esté comprendiendo. Note que en ellos no dice la palabra que había existido un cambio de naturaleza, o que el Espíritu Santo morara en sus corazones, o que hayan sido transformados en su entendimiento, como sí lo menciona el Nuevo Testamento para nosotros. Por eso, en esa vieja naturaleza, nunca nadie pudo ser perfeccionado a través de la ley, porque nunca nadie logró cumplir toda la ley. El único que la cumplió fue Jesús, pero Jesús tenía otra naturaleza. Y por eso entonces la bendición se limitaba a poder hacer para poder tener. Ahí mismo en Deuteronomio, pero pase ahí la hoja siguiente, en el capítulo 11, en el verso 8, mire lo que dice. 11:8. Guarda pues, y note que bueno, si usted está leyendo en la versión Reina Valera, encontrará bendiciones de la tierra prometida.
todo este transcurrir, recuerden que cuando Moisés llega a Egipto, después de haber estado exiliado 40 años, metido por allá en el desierto, por haber matado a un egipcio, regresa con un propósito, con una tarea dada por Dios, y era sacar al pueblo de Egipto. Y la idea era sacarlo de allí y llevarlo al desierto para que, le decían a Faraón, para que allí adorara al Señor. Pero la idea no era quedarse en el desierto, la idea era seguir hasta llegar a una tierra que Dios había prometido que les iba a dar en posesión. Y note lo interesante, no era una tierra a la cual pasaban simplemente de paso, no era una tierra que van a transcurrir o van a estar aquí por un tiempo, no, era una tierra que Dios había determinado darles en posesión. Y sabemos nosotros que eso finalmente aconteció. Muere Moisés, lo sucede Josué, y Josué tiene esa extraordinaria tarea de conquistar, recuerden, de conquistar y repartir la tierra a cada uno de los integrantes del pueblo de Israel en aquel momento, en aquel tiempo. Pero Dios anticipadamente, mire lo que da a conocer al pueblo. Verso 8 del capítulo 11. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Si leemos en su totalidad, no sé cuántas veces les habrá dicho, guardad pues todos los mandamientos. Y mire que le dice que guarden todos los mandamientos para